Si saben ustedes que tienen que presentar una declaración anual ante el SAT, por favor, váyanos escribiendo en el chat sus preguntas para irlas contestando después de hacer una introducción y de que nos cuenten nuestros especialistas qué es lo de nuevo que tenemos para este 2000, la declaración 2022 presentada en el 2023. Así es que, Verónica, te preguntaría lo básico de lo básico. ¿Qué personas tienen que presentar, personas físicas tienen que presentar esta declaración y hasta cuándo tienen para hacerlo? Pues te tienen que presentar efectivamente todas las personas físicas que tengan alguna actividad remunerada, que puede ser por sueldos y salarios, puede ser por arrendamiento, puede ser por inversiones, puede ser también por el régimen simplificado de confianza, por los regímenes especiales, ¿no? También por el que se eliminó el reciclo, perdón, el régimen simplificado de confianza y ay, ¿cómo se llama? El régimen que estudió el reciclo, se me olvidó, ahorita les digo cómo se llama. Todos los que tenemos esas obligaciones, que tenemos una actividad remunerados a presentarlas. Si somos una persona física que trabaja, que tiene un patrón y además tiene un negocio, pues está obligado a presentarla. Si es una persona física que tiene una casa que la renta, también está obligada a presentarla. Y si tiene una persona física con la actividad empresarial que tiene inversiones, pues está obligada también a presentarla. En el caso de específicamente de las personas con sueldos y salarios, pues tienen que cumplirse ciertos requisitos para poderlo presentar. Primero es que pues rebase los 400,000 pesos, ese es 400, más de 400,000 pesos, estamos obligados a presentarla. Si no fuera el caso, pero tenemos, por ejemplo, un crédito hipotecario o tenemos algunas deducciones, bueno, pues también podemos avisar con anticipación a nuestro patrón, pues que nosotros vamos a hacer esa declaración de impuestos para que él no haga el ajuste correspondiente. Otro supuesto en el que las personas físicas que tienen sueldos y salarios, que somos de la inmensa mayoría en el caso de México, pues también es cuando cambiamos de trabajo, ¿no? Resulta que por alguna situación tenemos una oferta de trabajo nueva, pues entonces quiere decir que tuvimos dos patrones y que ingresamos al nuevo trabajo fuera del 1 de enero, entonces también estamos obligados a presentar declaración anual. Si tenemos dos patrones, trabajamos simultáneamente en dos lugares. Bueno, pues no simultáneamente, pero vamos a decir, trabajo en la mañana y trabajo en la tarde con diferentes patrones, pues también estoy obligado a presentar, en el caso de sueldos y salarios, esa declaración anual. ¿Hasta cuándo la vamos a presentar? Bueno, pues tenemos desde el 1 de abril hasta el 30 de abril del mismo mes. Aquí es importante considerar que los días jueves y viernes de esta semana pues son inhábiles y bueno, pues se nos va a recorrer 2 días más la fecha para poderla presentar. Entonces tenemos prácticamente hasta el 4 de mayo para poderla presentar. Perfecto. Rolando, pues comenzar con las inquietudes que año con año se presentan a partir pues, de las obligaciones fiscales que ya Verónica nos explica de que se deben de cumplir. Sobre todo creo que la mayoría de las personas en algún momento intentan hacerlo por su cuenta, pero la verdad es algo complejo, algo dedicado y lo mejor es acudir a un contador, ¿no? Sí, Toño, qué gusto saludarte. Sí, como nos decía Verónica, y fíjate que yo querría subrayar una parte. Si bien vemos la presentación de la declaración pues como un proceso, ¿no? Algo a lo que intentamos alejarnos, ¿no? Como que le apostamos a que no nos toque y buscamos que caer en el supuesto en donde no estamos obligados. Partir de que todos pagamos impuestos, ¿no? Hay impuestos indirectos y impuestos directos. Quien está en esta situación, quien recibe un sueldo, un salario, quien tiene honorarios profesionales, quien gana dinero y factura. Y aquí recordemos, ¿no? Para todos los trabajadores que conscientes o no, nos guste o no, facturamos cada quincena, cada semana, ¿no? Se tiembra un CFDI, estamos dentro de la formalidad. Y llega el momento en el que el impuesto sobre la renta se tiene que calcular de forma anual. Para este impuesto, pues va a haber ingresos que graben, ingresos que estén exentos, pero hay una parte importante que son las deducciones, que no es otra cosa que lo que le puedo restar a mi resultado fiscal. Y entonces, conectándolo con lo que justo comentábamos, creo que más que buscar la facilidad para no hacerlo, tendríamos que estar empujando el presentar declaraciones. ¿Por qué? Porque si somos trabajadores, si
estamos por sueldos y salarios todos, ¿no? Quienes tengamos un patrón y nos paguen una nómina, estamos en ese régimen, sí, o nuestro patrón está en un problema. Bueno, pues él se encarga de hacer lo que sería el equivalente a nuestros pagos provisionales. Él calcula cuánto fue el impuesto a nuestro cargo, hace una retención, o sea, en el recibo podemos ver, ¿no? Nos quita dinero y se lo entrega al fisco, siempre buscando, por ser el responsable, pues cubrirse. Es muy frecuente que este cálculo esté un tanto excedido, ¿no? O sea, si tengo que fallar, pues voy a retener más y a enterar más con el ánimo de no tener problemas por un dinero que no es mío. El único camino, la única ventana de oportunidad para recuperar parte de un impuesto que probablemente no nos correspondía pagar es este momento, el de la presentación de la declaración. Si presentamos la declaración, tenemos la ventana de oportunidad para decir, oye, sí, yo gané esto, pero gasté en esto y esto, que son deducciones autorizadas, y es muy probable, y me parece que justo por eso, ¿no? Y seguro vamos a hablar más adelante de esto, el resultado sea un saldo a favor. Es relativamente complicado si las cosas están bien hechas, que de una declaración anual nos resulta un impuesto a pagar cuando somos trabajadores. Y entonces yo invitaría a quienes tienen la oportunidad, obviamente hay que hacer un aviso, a presentar la declaración y entonces pagar el impuesto justo, ¿no? Nadie en contra de hacerlo de manera proporcional, pero sí en contra de que se desvíe la atención y se vea como algo negativo, ¿no? Se satanice el tema de presentar una declaración cuando es pues esta oportunidad de ajustar mi impuesto y sí o no, no, aquí no podría decir con toda certeza sí o sí, pero es muy probable que si las cosas están bien hechas, lo que obtenga es la devolución de mi dinero, no un regalo, no me dan, ¿no? Una devolución, me regresan el dinero que no debieron de retenerme y creo que va por ahí. Verónica, vamos a empezar con una pregunta. Dice Guillermo Gerardo Siliceo Fernández, ¿quiénes no necesitan declarar? Porque si ya nos dijeron todos los supuestos entre Rolando y tú, de quiénes sí tienen que declarar, pero él dice, a ver, en concreto, ¿quiénes no? ¿Quiénes sí se salvaron, como dice Rolando? ¿Quiénes sí se salvaron? Bueno, pues todas las personas que no tienen una actividad remunerada y que, como nos acaba de decir Rolando, pues que no facturan, ¿no? ¿Quiénes son? Bueno, pues las personas, las amas de casa, ¿no? Que pues están en casa y que, bueno, pues sí hacen una actividad, pero que no es remunerada porque no le dan a su marido su CFDI por haber trabajado en casa, ¿no? Entonces, ellos, los estudiantes que se dieron de alta, que a partir de todas las personas mayores de 18 años que no tienen una actividad remunerada o que no generan un ingreso, pues también están exentos de presentar una declaración. Personas mayores que reciben beneficios fiscales, porque pues recordemos que ahora en los programas de seguridad, de los programas gubernamentales, pidieron también que se hiciera el registro del Registro Federal de Contribuyentes o que se presentara para poder utilizar estas cuentas, porque están dentro de los programas de las instituciones financieras y bueno, un requisito es el RFC. Entonces, estas tres personas, este tres tipos de personas son las que no están obligadas a presentar estas declaraciones. ¿Y los que ganen menos de 400,000, 400 y tantos mil? Los que ganen menos de 400,000 y que no tengan deducciones autorizadas, ¿no? Que no tengan, que no estén pagando un crédito, que no paguen colegiaturas, que no vayan al médico particular, están obligados, no están obligados a presentar declaraciones. Ok. Ok, entonces, Verónica, nada más para cerrar esta idea, alguien que en la inmensa mayoría recibe quincenalmente su recibo de nómina, etcétera, y si gana menos de 400,000 pesos, no tiene que pagar. Pero, por ejemplo, si está pagando un crédito del Infonavit, en ese caso sí podría presentar una declaración. Así es, si gana menos de 400,000 y está pagando su casa, en el mes de noviembre y durante el mes de diciembre tiene que hacer el aviso a su patrón para decirle, oye, ¿sabes qué? Yo voy a presentar mi declaración porque estoy pagando un crédito de Infonavit, ¿no? Entonces, sí, en ese caso sí es probable que puedan presentar su declaración. Perfecto. Y bueno, damos la bienvenida a Guillermo Mendieta, que ya lo veo conectado por ahí, socio de Mendieta y Asociados. Memo, no sé si nos escuchas. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, disculpen, es que vengo manejando, pero ahorita pongo la cámara. Pero a sus órdenes. Perfecto, entonces, Rolando, pues seguimos ya con las preguntas. Entonces,
como bien decías, de repente llega abril y la gente que tiene que pagar o hacer su declaración anual, pues sí se espanta un poco de decir, híjole, ¿cuánto puedo deducir? ¿Cuánto me pueden devolver? Etcétera. Pero en términos generales y conociendo a la gente pues, que está acostumbrada a hacer su declaración, en la mayoría de los casos sí puede tener alguna devolución por parte del SAT. Sí, debería ser el resultado lógico, Antonio. Una devolución tiene que ver con la mecánica que se utiliza para hacer la retención. Pensemos, para dejarlo en términos muy, muy claros, ¿no? Y no entrar en tecnicismos, o sea, todos los contribuyentes, todos los que pagan impuestos, que ya quedamos que somos todos, van haciendo como abonos, ¿no? A una suerte principal, que es la del final del año, que justo es el ejercicio que hacemos. Estos abonos, en el caso de sueldos y salarios, todos los trabajadores los calcula y los hace el patrón. Entonces hace un cálculo con lo que él eh, te paga, hace una retención y hace un entero. Si tienes dos patrones, pues obviamente el cálculo va a tener que ser resuelto al final del día. Si no empezaste a cotizar con el principio a cotizar, a tributar con el principio del año, o sea, agarraste un trabajo después del 1 de enero, también tendrías que estar presentando una declaración. Si tu trabajo terminó, ¿no? Si te corrieron, si renunciaste antes del último día de diciembre, también tendrás que estar presentando una declaración. Si querrías no hacer una declaración, tenemos este límite que comentábamos de 400,000, pero fíjate cómo se orilla, ¿no? Incluso al tema, aunque tuvieras más de 400,000, si fueran recibos de un solo patrón y te aseguraste de que todo se hubiera timbrado, también podrías dejar fuera la obligación de presentar una declaración. Tendríamos que estar viendo entonces los ingresos que tuvimos, ¿no? Con un trabajador, o si tenemos ingresos adicionales, que puede ser a lo mejor una renta, ¿no? A lo mejor logramos tener una casa adicional y se puede rentar, tenemos ingresos por alguna inversión, tenemos ingresos por intereses, inclusive habría que estar presentando esta declaración, considerando siempre las deducciones, ¿no? A ver, ahora nos vamos a las deducciones. Guillermo. Oye, perdón, antes de entrar a las deducciones y nada más abonando al punto de lo que estaba comentando Verónica. ¿Y qué tal, Verónica y Rolando? Buenas tardes. El tema de quiénes también están exentos de presentar una declaración anual, y no sé si lo comentaron, porque te digo, llegué un poquito tarde y les pido una disculpa, son también aquellas personas físicas agapes de régimen simplificado agapes que tengan ingresos menores a 900,000 pesos en el año. Ellos estarán exentos, de hecho, hasta de presentar pagos provisionales y declaración anual, siempre y cuando, como comentó Verónica y Rolando en su intervención, pues no tengan otros ingresos, no tengan dos patrones, sus ingresos pesos al año, vamos, algunas deducciones como las que comentó Verónica y Rolando, pero creo que también faltó, salvo lo que hayan comentado, ese régimen también está exento de presentar obligaciones fiscales de declaración anual. Muchas gracias, Guillermo. Y decía, a ver, ya más o menos estamos viendo quiénes sí y quiénes no. Si ya te toca, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las cosas que sí podemos deducir, Guillermo? Bueno, entre ellas las más principales, independientemente si tengas una actividad empresarial o profesional, que ya entraremos más a detalle, tanto Verónica como Rolando, las principales y las generales, por así decirlo, deducciones, son aquellas de las deducciones personales, como cuáles: gastos médicos hospitalarios, casa-habitación, que son los intereses reales de casa-habitación, el tema de aportaciones para la FORE, el tema también importante de gastos funerarios. ¿Qué otro? El de apoyo en escuelas particulares hasta preparatoria, desde kinder hasta preparatoria. ¿Qué otros también tenemos? Gastos deducibles, aportaciones, ya dije. Retiros o aportaciones para retiros en inversiones que no tengan que ver con la FORE, sino que hay unas inversiones que podemos tener como un extra para nuestro retiro. Exacto, de las de pensiones. Y pues creo que generalmente son estas: gastos médicos hospitalarios, dentista, oftalmólogo, por ejemplo, el tema de lentes oftálmicos. Esos son los generales para la deducción personal.
En el caso de deducciones con actividades empresariales y profesionales, pues todas aquellas que tengan que ver con nuestro objeto o razón o objeto social o razón o la cuestión que nosotros estemos llevando a cabo. En el ejemplo, nosotros los colegas, pues tal vez una computadora, la capacitación, los libros o en este caso las leyes que tengan que ver con nuestro objeto o razón de negocio, pues serían deducibles de impuestos, salvo las que también comenten mis colegas. Ok, Verónica, entonces seguimos con las preguntas. Básicamente es qué hacer para presentar la declaración anual. Bueno, ¿por dónde empezamos? Pues lo primero y más importante es primero saber si tenemos los medios de acceso a la plataforma del SAT, ¿no? De repente nos enteramos que tenemos que presentar declaración, es nuestra primera vez y bueno, lo primero que tenemos que tener es nuestra firma electrónica o nuestra clave SIEC, ¿no? Entonces, si no tenemos ni la firma electrónica ni la clave SIEC, bueno, pues empezamos a torturarnos con con el tema de que pues búscate una cita en el SAT para ver si lo tienes que presentar, ¿no? Entonces ve al SAT o entra a la plataforma para sacar tu cita, para sacar tu firma electrónica y tener los archivos. Pero vamos a tomar el caso de que sí tenemos nuestra firma electrónica o nuestra clave SIEC y entonces pues con esos archivos, con nuestra contraseña ingresamos a la plataforma y estamos dentro de la plataforma, ya hay información precargada, pedimos que nos dé la información y dependiendo de los tipos de regímenes en los que nosotros estemos, pues podemos presentar la declaración. Nos va dando la información. Es importante comentarles que, bueno, es posible que aún hay información que nosotros tenemos, pero que sabemos que tenemos que declarar, pero que no está dentro del sistema. Un caso es el caso de las inversiones. Hay instituciones financieras o hay diferentes inversiones, por ejemplo, fondos de inversión, aún no está cargado en la plataforma y que, bueno, sabemos que todas las instituciones financieras, en el caso de los fondos de inversión, pues están obligados a la retención del impuesto sobre la renta, el cual también se tiene que acumular a nuestros ingresos. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos qué es lo que tenemos y qué tipo de régimen vamos a utilizar para saber si toda la información que ya está en la plataforma está. Vamos a tomar el ejemplo más claro y el más sencillo, que son sueldos y salarios. En este caso, pues ya nos aparecen nuestros sueldos y salarios. Y una de las mejoras en la plataforma es que nos pide que nosotros confirmemos si los sueldos y salarios que ya están, la información que está cargada por sueldos y salarios está debidamente cargada, ¿no? Si estamos de acuerdo en que nuestro patrón nos pagó 450,000 pesos y nos hizo la retención por el impuesto correspondiente y están los ingresos exentos. Tenemos que darle simplemente a aceptar. Si nosotros le dijimos que estaban aceptados, bueno, pues entonces en automático se empieza a hacer el precálculo de toda la información. Si llegara a ser el caso que no estemos de acuerdo, pues tenemos la opción de modificar esa información para poder tener los ingresos reales. Lo mismo pasa con las deducciones y con todos los demás ingresos. Tenemos que dar aceptado la información que ya está precargada o confirmar la información que nosotros tenemos. Muchas gracias, Vero. Veo varias preguntas, así es que, Rolando, una por una. Dice Alma Zulema Sayola, ¿qué pasa con la declaración? Que si solo se pueden deducir los créditos hipotecarios o también los créditos de autos. Ok, mira, aquí me das oportunidad de hacer una reflexión sobre las deducciones, ¿no? Probablemente quienes nos dedicamos a esto, ¿no? Vero, Memo, que son grandes expertos, estamos muy familiarizados con los términos, ¿no? O sea, con la tecnología de deducciones es algo que resulta muy claro. Pensemos como aperturar en deducciones como todos los gastos que a un gobernador no tendría que hacer. Yo teóricamente no tendría que gastar en médico, yo teóricamente no tendría que gastar en psicólogo, teóricamente no tendría que gastar en un nutriólogo, tampoco en colegiaturas, tampoco en el transporte de las colegiaturas, tampoco en tampoco tendría que hacer donativos, tampoco tendría que hacer aportaciones a mi fondo de pensiones. Tengo la libertad de hacerlo y en este caso, pensémoslo como que estamos haciendo por nuestra cuenta un gasto que por ser gobernados y ser contribuyentes y pagar, estamos haciendo a su nombre. Y entonces esos son los gastos que podemos deducir y tienen entonces cierta lógica.
Aquí con las deducciones, y yo me enfocaría, y con algo que me preguntó Antonio, que ya me di cuenta que no contesté, y ahorita lo respondo. Em, Hablemos de sueldos y salarios porque quien tiene una actividad adicional, actividades empresariales, compra, vende honorarios, seguramente debe tener un contador, o sea, seguramente debe estar asesorado por un contador y aquí sí, obviamente, buscar a alguien que pueda, igual que un médico, exactamente igual que un médico, buscar a alguien que tenga una trayectoria, un respaldo, una ubicación, etcétera. Quitando de lado entonces a quien por fuerza tiene que llevar un control financiero, una contabilidad, un pago de impuestos eh, frecuentes, debería de ser un tema sencillo el hacer una declaración. Tenemos la obligación como mexicanos de autodeterminar los impuestos. O sea, en realidad, el SAT ya tiene la información, o sea, te podría fácilmente mandar una factura, es esto, y no tengo la menor duda, ya lo que hagas de todas maneras, eso va a ser. Pero bueno, pues tenemos este derecho, obligación de decir, no, a mí me parece que esto sí entra, que esto no entra, que aquí mis exentos son más grandes, que este ingreso no me genera un impuesto, que este gasto sí te lo debería de cobrar, o sea, sí te debería de reflejar. Eh, una recomendación importante, y aunque podrá sonar simplista, es sí echémosle un ojo, ¿no? Vamos involucrándonos con nuestras obligaciones y derechos fiscales, pero si te da monto a pagar, no le des enviar, no es que te vayan a pagar a ti, es que tú lo tienes que pagar, ¿no? Y eso pasa con gran frecuencia. Revisémoslo, pero no está de más consultar a alguien y páguenle, ¿no? O sea, no es el tema este de, oye, esto es decir, oye, mi declaración está en este tema. Oye, fíjate que me salían 50,000 pesos de monto a pagar y no me los han devuelto, no los debes, ¿no? Y ya te tardaste, ya hasta traes multas a cargo. Creo que sí está bien. Involucrar sueldos y salarios debería ser algo muy sencillo, sumamente sencillo. Si tengo otro ingreso, tengo la obligación de tenerlo y la recomendación siempre va a ser que nos orientemos con alguien. Con el tema de los créditos, un crédito automotriz en sueldos y salarios no sería una deducción, no sería una deducción. Habrá personas físicas que tengan derecho a deducirlo. La operación que es deducible para los trabajadores son los intereses reales de los créditos hipotecarios. Y estos intereses reales, seguramente sabemos cuáles son porque van a estar en un recibo, habrá que restarles la inflación, ¿no? Que es un cálculo que también debería de ser sencillo para saber efectivamente con cuánto fue el costo de tener el dinero en mis manos más tiempo. Muy concretamente, no, el de auto no, el de casa sí, y es el interés, no me va a checar porque hay el que es deducible es el real y el que voy a tener aquí es el que me están cobrando. Habrá que hacer una operación ahí, ya la tiene el SAT, no es necesario hacer algo adicional, lo tiene perfecto. Hablan entre ellos, ¿no? El sistema financiero y el de administración tributaria. Creo que iría por ahí. No, el de autos no, para trabajadores, el de eh, bienes inmuebles, casa, habitación, sí, una parte, pensémoslo así, de los intereses, no el pago completo. Listo. Verónica, ¿quieres comentar algo sobre este tema? Sí, justamente ahorita que comentaba Rolando el tema de los impuestos reales, aquí es importante que consideremos que, bueno, pues en el caso de los créditos Infonavit, este año, bueno, el año pasado y este año, la tasa de inflación ha sido muy baja, perdón, ha sido muy alta y la tasa del Infonavit ha sido muy baja. Entonces, seguramente quienes tienen crédito Infonavit, pues no están pagando intereses reales, porque en realidad la tasa está subsidiada. Nuestra inflación estaba en 7.25, la tasa del Infonavit está en 6.26 y por lo tanto, pues no tienen derecho a ese beneficio, ¿no? Entonces, eso es importante que lo consideren porque seguramente si entran por ahí, pues no van a tener muy buenos resultados. Entonces, sí hay que revisar muy bien qué caso es este de los créditos hipotecarios, ¿no? Sobre todo del Infonavit. Justo, y siguiendo con el Infonavit, porque hay varias cuestiones en el Infonavit, Memo te va a tocar contestar esta. Pregunta Elvia Verónica Gallegos, ¿qué pasa si yo saqué mi casa de Infonavit y tengo ya años que no laboro? Mi casa la paga mi esposo, ¿puedo hacer la declaración anual para que me regresen los intereses del crédito? Por lo que nos dice Verónica, es muy probable que no le regresen nada, pero Pero aquí, bueno, por lo que entiendo, la que tiene el crédito es su marido, ¿no? No ella, ¿no? Entonces, número uno, pues la declaración sería del marido, no de ella.
a menos que ella haga la declaración de su marido. Es que Dos, dice que ella la sacó, siguiendo lo que... Guillermo. Dice que ella Sí, pero fue el la que la paga... sacó. Ajá, es pero ¿lo de su pagan esposo. entre ambos? O sea, ¿lo pagan entre Elvia ambos? Verónica, si puedes hacernos favor de escribirnos en el chat si el crédito está a tu nombre, ¿qué necesitaría decirnos, Guillermo? Bueno, número uno, si está a nombre de ella o de su marido, o están o en ambos, porque pues, hay créditos copropiedad, y evidentemente lo que te marca la ley del impuesto sobre la renta en ese sentido es uno de los dos tiene que declarar esa deducción, que en este caso en particular sugeriría que fuera su marido si es que sigue trabajando, que me imagino que sí, porque él es el que lo está pagando. Punto número uno. Y punto número dos, siguiendo lo que comentó Verónica, pues métete a tu declaración, pero no te vayas a sorprender de que pues, no vayas a tener ninguna deducción, toda vez que la inflación fue mayor que la tasa de interés que te está dando el Infonavit. Cosa contraria, en el caso de créditos hipotecarios del sistema financiero. Ahí algunas de las tasas, pues obviamente subieron mayores al interés o se igualaron durante el periodo del 2022 si tú traías tu crédito hipotecario del 8.59 antes de este aumento de tasas. A lo mejor ahorita ya se equiparó o hasta quedó por debajo, pero todavía pudieras tener algo de intereses reales que pudieras hacer deducibles. Entonces, ahí ojo, creo que el tip que acaba de comentar Verónica es muy importante para aquellos que son trabajadores y reiterando lo que dijo Rolando, yo creo que el tema de los asalariados, salvo el tema de los créditos hipotecarios, pues no hay mucho de dónde hacerse respecto a las deducciones, ¿no? Más que gastos hospitalarios que pudieran haber, temas de colegiaturas personales, pero hasta ahí. O sea, realmente más allá de, no podrías hacer una deducción si eres asalariado. Si eres con actividad empresarial y profesional, pues bueno, ya hay otras deducciones que evidentemente vas a poder usar y echar mano dentro de la declaración, adicionales a las deducciones personales. Ya contestó Elvia Verónica, dice que ella tiene el crédito, entendemos que ella lo sacó y lo paga a su esposo, entonces un poco ya lo respondiste, Memo, pues creo que no hay como que mucho que esperar, sobre todo considerando el factor de tasas de interés, ¿no? Sí, pero eso no quiere decir, y como lo hemos dicho Rolando, Verónica y tu servidor, tanto en este espacio como en otros, eso no quiere decir que no se metan a explorar, a revisar, ahí está tu declaración, lo peor que puede decir es, pues si sale a pagar, pues como bien dijo Rolando, no es que te paguen, sino que tú pagues, pero si no te sale a pagar y sales tablas o sales con pues de eso a nada, pues yo creo que es muy bueno, ¿no? Guillermo, y ahí tengo una duda. ¿Y ella puede reclamar pues todo lo que pagó durante años atrás, aunque no haya presentado, si no presentó declaraciones o ya no? Bueno, obviamente si ella tendría que haber, si estamos hablando del 21 para atrás, donde me imagino ella estaba laborando, tú puedes pedir las devoluciones siempre y cuando presentes tu declaración y te salga una devolución. Si te sale a pagar, pues será lo mismo que dijo Rolando, pues tomas chocolate y paga lo que debes, ¿no? Es una máxima que Rolando y yo hemos platicado y hemos dicho siempre en el colegio, o toma chocolate y paga lo que debes. Pero si no, si en ese caso en particular no ha presentado declaraciones, se le ocurre hacer sus declaraciones de los últimos 5 años que tiene todos su derecho y le sale un saldo a favor, pues puede solicitarlo. Ella, mientras haya laborado en estos últimos 5 años, tiene el derecho porque le hicieron retenciones. Ahí están, o sea, las enteró un patrón y las pagó. Y tiene deducciones, las puede hacer deducir, las puedes, y siguiendo lo que comentó mi colega y amigo Rolando, pues acércate a un contador, porque muchas veces estas devoluciones de años anteriores Guillermo, te ya estamos no se perdiendo un poco. hacen de forma Te vamos a pedir un automática favor. como hoy en día se pueden hacer y tienes que hacerla mediante un formato 3241. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, 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 sí.
Ok, era el video, perdón. Lo que decía era que ella tiene, en pocas palabras, ella tiene derecho a pedir su devolución de los últimos años si es que sale saldo a favor. Si tienes saldo a cargo, pues tomas chocolate, pagas lo que debes. Y por último, pues ella tiene todo el derecho de pedir la devolución de años anteriores, salvo que muy probablemente no sean con devolución automática como en el 2022 se está llevando a cabo. Tendrá que formarse en presentar un formato 3241, que es una devolución manual, y pues ahí mi sugerencia, sinceramente, y más con todos los temas fiscales que hay que llenar de formalitis, que lejos de ser un beneficio, ¿cómo digo? Una reducción de administrativa o una simplificación administrativa, hoy en día se vuelve una burocracia administrativa. Entonces, sí, mejor acercarte con contadores públicos para que te puedan orientar de la mejor forma y puedas llegar a buen puerto. Bueno, Rolando, nos vamos con otra pregunta de nuestros amigos. Bueno, ya hay muchas que siguen cayendo en el mismo supuesto de quién está obligado a no presentar o quién sí. Y hay una de Enaj Morales, dice, yo sí tengo, en mi centro de trabajo ingresé en el 2017 y el SAT me pide mi declaración. Estoy en el régimen de sueldos y salarios, pero a los demás compañeros no les piden la declaración. Creo que cae dentro de los supuestos de revisar sus ingresos, ¿no? O si tiene algún patrón adicional. Sí, hay que revisar. Desafortunadamente, tenemos ahí una suerte de combinaciones. Quien recibe órdenes, ¿no? Y está obligado legalmente a obedecer por alguien que tiene el derecho legal de mandar, es un trabajador y su dinero tendría que estar pagado vía nómina. Nos vamos a encontrar en muchos casos donde tenemos una combinación de ingresos, ¿no? Cuando nos pagan por fuera, ¿no? Cuando nos pagan por otra compañía, en donde a veces pues son honorarios, ¿no? Honorarios similares a salarios, derechos de autor, ¿no? Y toda una serie de ingresos distintos. Aquí vale la pena que revisemos, ¿no? Que revisemos si nuestro salario está pagado completamente a través del visor del SAT, que verifiquemos, pero de manera recurrente, o sea, que tengamos la obligación de saber qué es lo que estamos facturando y no solamente hasta el final del, del año. Yo creo y se percibe mucho, mi estimado Toño, que hay como el temor, ¿no? A la obligación de presentar una declaración. Yo no quería decirte, no pasa nada si no lo haces, porque seguramente ya pagaste más del impuesto que tendrías que estar pagando, pero no es la intención pasar sin que se den cuenta. El impuesto que pagamos debe de estar vinculado con la ganancia que tenemos. Vas a pagar mucho impuesto si ganas mucho. Si ganas en el salario menos de 30,000 pesos, tienes un solo patrón, no te preocupes, no tienes que hacerlo. Si le echas ganas, no puedes tener un saldo a favor. Son 400,000 pesos bajo algunas circunstancias, ¿no? Que entre dos pues, nos debe dar una cantidad menor, cercana a los 30,000 pesos. Si tu salario es menor que esa cantidad y no tienes ingresos adicionales, no es un tema que te deba de preocupar. Verónica, a ver, dos preguntas. Dice Guillermo Gerardo, otra vez, que si los jubilados deben de declarar, con un sí o no, por favor, los jubilados deben de declarar, o a lo mejor no es tan fácil. Y también hay otra de Salvador Luna, que dice que él trabaja de seguridad privada, que si también puede declarar, pero ahí dice que si puede. Yo creo que ahí tendríamos que ver si nos explicas un poco en deducciones, porque me late que por ahí va la pregunta. Bueno, en el caso de los jubilados, bueno, pues sí, salió una jurisprudencia el año pasado en donde si eres jubilado del Seguro Social, estás obligado a declarar este año, ¿no? Todos los jubilados del Seguro Social. De hecho, pues hubo muchas noticias el año pasado en relación a esto de los jubilados, porque pues todo el mundo decía, pues es que son pensiones bajas, no se les justifica. Bueno, pues sí, la Suprema Corte de Justicia emitió una jurisprudencia en donde todos los jubilados están obligados a declarar este año, ¿no? Sobre todo, especialmente los del Seguro Social, ¿no? O sea, Ese es una todos sin parte. importar monto, todos. Exacto, sí. En el caso de los jubilados, sí. Aquí la recomendación, bueno, pues sabemos que todos los jubilados pues acuden al servicio médico, no necesariamente al ISSSTE o al Seguro Social. Entonces, pues que adquiramos la costumbre de solicitar a nuestros médicos, nuestros honorarios médicos que le pagamos a los
médicos, al oftalmólogo, a los que utilizan aparatos, a los que tienen personas que los cuidan, pues que les vayan pidiendo ese tipo de comprobantes porque para los jubilados es un beneficio, ¿no? Les va a generar deducciones personales que les va a permitir de alguna manera tener esta parte, ¿no? Eh, ¿Cuál es la desventaja de los jubilados? Bueno, pues sabemos que por ley está topado hasta por 25,000 pesos el salario para la deducción, todo lo demás que rebase, las pensiones que rebasen los 25,000 pesos, pues serán sujetas a un impuesto. Pero bueno, pues como bien decíamos, si finalmente caen sobre el régimen de sueldos y salarios, les van a permitir que les devuelvan los 7,000, 8,000, 14,000, 20,000 pesos que les descuenten de esa jubilación, ¿no? Eso es en el caso de los jubilados. En el caso del personal de seguridad privada, bueno, pues volvemos al supuesto. Si está por arriba de los 400, si está en los 400,000 pesos, sí está obligado a declarar. Si entró a trabajar después del 1 de enero o renunció a una compañía o tuvo dos patrones, pues está obligado a declarar. Si no está obligado a declarar, pero tiene, por ejemplo, un crédito hipotecario o paga o hace un donativo a alguna fundación, o bien o paga un crédito hipotecario, pues estará sujeto a consideración de él si declara o no declara. Ok, siguiendo con este tema de los jubilados, Verónica, entonces sí veo bastantes inquietudes sobre el caso, entonces ya no es ni siquiera una recomendación, entonces sí tienen que hacer declaración este año. Así es, este año sí, por la jurisprudencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en este caso también sería, digo, considerando la edad y todo, sería difícil entrar su firma electrónica, etcétera, todo lo que implica la declaración. Lo más recomendable es que lo hagan con un contador, entonces, ¿no? Así es, sí, por supuesto. Yo quería comentar algo con respecto a lo que decían, es que tenemos o no la obligación, o la persona que decía es que a mí me pide mi empresa que tenga, yo presente mi declaración. Recordemos que en el caso hay empresas que tienen personal trabajando para el gobierno, ¿no? Y bueno, todas aquellas personas que tienen una relación con el gobierno no pueden tener trabajadores y las empresas no pueden tener una obligación de cumplimiento de obligaciones fiscales negativas. Entonces, seguramente para esta persona, si es el caso, le están pidiendo que presente la declaración, justamente es porque tiene alguna relación con gobierno, en donde para todas las relaciones gubernamentales es obligatorio tener una obligación de obligaciones fiscales en positivo. Entonces, sí, pues es por esa razón se las pueden estar pidiendo. Creo que ya se generaron más inquietudes, Verónica. Sí. Orlando y Guillermo. Es para que sea muy interesante, para que no se vayan de vacaciones y busquen a los contadores. A ver, no, ya hasta tenemos gente muy enojada, ¿o no, Toño? Sí, ya están enojados. Ya enojados. Enojados, sí, lo que les sigue, exactamente. A ver, no sé quién me quiera contestar, pero dice así. ¿Los ingresos por la tarjeta bienestar también se declaran? Porque saben ustedes que algunos ingresos de la tarjeta de bienestar, perdón, no eran por tarjeta de bienestar, eran así, cash. Se los llegaban, se formaban y se los pagaban. Pero han estado cambiando y ahora parece que algunos ingresos son con tarjeta. ¿Quién quiere contestar esto? Los ingresos por programas sociales están exentos, o sea, están de manera específica exentos, no van a generar un impuesto, y es muy probable, ¿no? Este tema es un tanto subjetivo, el de los programas sociales, que no esté registrado como contribuyente, que sea un ingreso que tengan, ¿no? O sea, mi requisito es ser mexicano y tener determinada edad, no tengo que haber tenido una trayectoria fiscal, entonces es muy probable que ni siquiera estado de alta como contribuyente. Yo, para la persona que hablaba de los 17,000 pesos y de que le pedía la declaración, seguramente recibió algún correo. Es frecuente que estemos dado de alta con obligaciones que no nos corresponden. Probablemente algún patrón nos pidió que nos diéramos de alta como honorarios, como con algún ingreso distinto, y entonces estas personas no están sujetas a la regla de los 400,000 pesos, y por lo tanto el SAT muy probablemente la tenga registrada con un ingreso, con una obligación distinta, y es por eso, entonces vale la pena aquí hacer la aclaración. No digo, forzosamente tendrá que ser un contador, pero sí hacerlo con diligencia y con información.
no es que no se declaren, es que están exentos los ingresos por programas sociales en general de manera específica, si me los dan en efectivo, si me los depositan, y justo por eso se deposita en una tarjeta distinta para que no se presuma un ingreso diferente. Teóricamente, nadie más podría depositar ahí y no podría tener ingresos distintos a los que correspondan a un programa social. Quien solamente recibe este ingreso, creo que no creo que tenga obligaciones fiscales, pero ninguna preocupación, ¿no? Con este tema. Adelante, Verónica. Bueno, creo que aquí es importante aclarar que ahora los programas, sobre todo este de la pensión de 65 y más, es obligatorio para todas las personas. Entonces sí puede ser que haya jubilados que tengan la obligación de declarar. Y para esos jubilados que tienen la obligación de declarar porque tienen sueldos y salarios, porque tienen la jubilación, en este caso, porque tienen arrendamiento, los apoyos que reciben del bienestar solamente se declaran de manera informativa. En la parte de la informativa te dicen que sí, te preguntan si recibes apoyos gubernamentales. Entonces, pues lo único que tendrían que hacer sería decir, pues sí recibo apoyos gubernamentales, multiplicar los 3.600 o los 4.800 que reciben por 12 y ese sería el monto que se tendría que declarar para aquellos que son jubilados del Seguro Social o del ISSSTE y que reciben la pensión de adultos mayores, ¿no? Pero en términos generales, todos los demás programas están exentos y tampoco se computan estos, en el caso de los jubilados, no se computan para sus pensiones, ¿no? Entonces, solamente quería aclarar eso. Perfecto, entonces, Guillermo, aquí pues seguimos con el tema de jubilados, que ha despertado mucho interés. Sí. Vicente Romo, soy jubilado desde abril del año pasado, abril de 2022, con una pensión de 7,400 y un finiquito de 120,000 pesos. ¿Tengo que declarar? Pues en estricta teoría no, es que yo discierno un poquito en relación a lo que comentó Verónica hace un momento, de que todos los jubilados tendrían que estar declarando o presentando declaración anual, no importando el monto. Yo creo que lo que estableció, o lo que da en el sentido de que había detectado también algunos jubilados que seguían teniendo ingresos o rebasaban sus ingresos a los 400,000 pesos, pues evidentemente esos tenían que estar presentando una declaración anual y pagar los impuestos correspondientes. Yo creo que las personas que obtengan ingresos o que tengan una sola jubilación, es decir, no tener dos patrones, sino una sola jubilación y que ésta no rebase los 400,000 pesos, estarán relevados de presentar una declaración anual. Y regresando al tema de lo que comentaron de los apoyos sociales, y que aunque dice el concepto pensión de 60 y más o pensión bienestar o como ustedes le quieran llamar, al final del camino es solamente un título. Era algo que, de hecho, Rolando y yo estuvimos platicando la semana pasada en otro foro de consejo, en el cual pues coincidimos en que son apoyos gubernamentales que solamente por cumplir cierta obligación, entre comillas, que es la edad y que seas mexicano, pues tienes acceso a ella y no a un tema laboral que ahorita está recibiendo la remuneración derivado de tu edad o del tiempo que trabajaste o las semanas que cotizaste. Entonces, yo creo que en este caso en particular, la persona que está recibiendo una pensión de 7,000 pesos, que no es todo el año, porque se ha de haber pensionado, me imagino, en diciembre o en algún periodo intermediario del mes de 2022, pues sumar nada más la liquidación más la pensión a partir de eso y seguramente no va a rebasar los 400,000 pesos y no tendría la obligación de presentarlo. Y además que la liquidación es una parte exenta y que no causa efectos para la declaración anual. Ya si la persona recibe otros ingresos a partir de que tenga su pensión, pues entonces, como a lo mejor, y lo platicábamos en otro foro, soy pensionado, pero rento un departamento o una casa. En ese caso en particular sí tiene la obligación de presentar una declaración anual, no tanto por la pensión, a lo mejor gana su pensión menor a 400,000 pesos al año, pero por el simple hecho de que por ese simple hecho ya tiene la obligación de presentar una declaración anual. O sea, reitero, yo creo que tenemos que verlo con un contador público, cada caso en particular, porque no son recetas de cocina, ¿no? A ver, y otras, los jubilados, me imagino que no todos tienen su fiel
activa, ya la perdieron, el USB donde la pusieron lo guardaron en algún lugar también, que ya no se sabe dónde está, y conseguir citas en el SAT está en chino. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Verónica? Ah, Rolando, vas. Sí, yo pensaría, y supongo que esto causa escozor, ¿no? Porque pues, da mucho miedo el SAT. No me preocuparía por si fuera pensionado. El porcentaje de pensionados que reciben una cantidad superior a la que te obliga es muy bajo. O sea, estamos hablando de un 2%, ¿no? De quien recibe una pensión del Seguro Social, cuando muchos, y eso ya siendo muy optimista, yo diría, tranquilos, ¿no? No se preocupen, no les acaben de hacer una, eh, una obligación. Y con la pregunta anterior, yo solamente subrayando lo que decía Memo, sí está obligado a presentar una declaración porque recibió un finiquito. O sea, lo que dijimos al principio, terminó una relación laboral en el año. Entonces, sí, por eso el carácter de pensionado no le genera una obligación adicional. Está como en sueldos y salarios, pero como terminó una relación laboral, ahí sí tendría que presentar una declaración. Eh, en pensionados hay una retención, la pensión per se por sí misma está exenta y hasta 15 UMAS, ¿no? Que están exentas por el que no estaría pagando ningún impuesto a diferencia de un salario. Y ya entonces no tengo este tema de la retención. Yo diría, es muy complicado que alguien que solo tiene ingresos por pensiones tenga la obligación de presentar una declaración. Y si tiene la obligación de presentar una declaración, que nos invita a comer, ¿no? Porque recibe una cantidad importante y además libre de impuestos, que bueno, para eso son las pensiones. Ok, y Verónica, pues ya casi para cerrar, en marzo vimos complicaciones por parte de las empresas para presentar su declaración, dadas las condiciones que hay en el SAT, de falta de citas, de mucha gente que no tiene su fiel, etcétera. No sé ustedes cómo están viendo, vamos arrancando el mes, pero no sé si se esperan también que haya complicaciones para que las personas físicas presenten su declaración en este mes. Sí, bueno, pues sí ha habido un poquito de problemas, pero bueno, creo que el SAT en la pandemia tomó algunas medidas importantes, como por ejemplo sacó una aplicación que se llama el SAT ID, en donde tú puedes ya conectarte, poner tu cámara, tu firma y con eso te van a mandar una contraseña, ¿no? Eh, Sí es importante que lo consideremos, pues como bien dice Rolando, no estamos obligados a presentar la declaración a los jubilados, pero bueno, pues cada caso es muy particular. Esto es algo que sí se ha dado y que pues al menos en lo que yo he tenido la oportunidad, pues todos los pensionados del Seguro Social sí están como un poquito preocupados porque sí les dijeron que tenían que presentar y regularizar su situación fiscal, pero pues en el peor de los casos, pues nos podríamos esperar para pues finales del mes para que pudiéramos obtener nuestra cita o bien o intentarlo hacer por la plataforma del SAT ID. Ahorita en la plataforma creo que se va a actualizar, según tengo entendido, se va a actualizar en estos días y bueno, pues es muy probable que tengamos ya más información dentro de la plataforma cargada con más datos que nos puedan ayudar a tomar mejor una decisión sobre la declaración anual. Sí, ahí solamente complementando, Sí, andamos arriba del 50% de disponibilidad en citas del SAT. O sea, al parecer ya es un tema resuelto. Y solo tendría que ir al SAT si no tengo mi fiel. Y solo Ah, tendría que tener mi fiel si voy a tener una devolución mayor a 10,000 pesos. Si no, con la contraseña estoy más que listo, ¿no? Para sortear el tema. adelante, Verónica. Bueno, también quería comentarles, en el SAT han tomado como una muy buena medida que en el caso de las personas adultas mayores con 60 con su credencial del INAPAN pueden ir sin sacar cita, por si les interesa. Ok, ok. Guillermo, ¿algo que agregar antes de irnos? Solo comentar que pues, la fecha límite para la presentación de la declaración anual es hasta el 30 de abril, o sea, el 30 de abril de este mes en el caso de las personas físicas. Evidentemente, los que presentamos declaraciones anuales de personas morales hasta todavía el día de ayer y el día de hoy todavía hay algunos rezagos y algunos temas con la plataforma
Me he topado ahorita el día de hoy en el transcurso de la mañana que he presentado algunas de personas físicas que también está un poco es parte del rezago o de la resaca de las de personas voluntarias que están presentando, aunque sea de forma extemporánea, pero presentando. Y pues no dejarlo al último, ¿no? Tratar de ir con su contador de cabecera o al colegio o de contadores públicos o con a Prodecon que permite o asistencia al contribuyente que permite dar apoyo a los contribuyentes en estas declaraciones y pues tener cuidado y saber en qué régimen fiscal se encuentra, ¿no? Que creo que ese es otro punto muy importante, ¿no? Para saber cuáles son las obligaciones que tiene que presentar y cuándo las tiene que presentar. Perfecto, Ivette, pues con esto terminamos. Muchísimas gracias a Rolando, a Verónica y a Guillermo. La verdad, durante este mes seguramente seguiremos teniendo dudas por parte de nuestros amigos. Y pues si no nos hacen caso nosotros, que le hagan caso a Shakira, ¿no? Si ya facturas, pues ya pagas impuestos. Así que pues ahí estaremos atentos a ver cómo les va con la fiel y todo esto en estos casos, Ivette. Pues así es, y a apurarnos porque no queremos que nos pase como a las empresas, ¿verdad? Que estuvieron de verdad sufriendo, llorando por todo lo que estaba pasando. Pues muchísimas gracias a todos y los invitamos a que permanezcan en las diversas plataformas de El Universal y nos vemos el próximo martes y si van a salir, pues felices vacaciones. Gracias. Hasta luego. Muy buena tarde. Gracias.